Hola, vamos a explicar a continuación este segundo ejemplo del efecto Doppler para que ilustremos una situación singular y podamos comprender el significado del mismo y cómo se implementa o se emplea la ecuación que nos relaciona las variables. En este caso tenemos una fuente y un receptor que se acercan mutuamente, cada uno con una velocidad de 85 metros. Si la frecuencia de la fuente es 120 Hz, ¿cuál es la frecuencia que percibirá el receptor? En este caso recordamos que la ecuación que nos relaciona las variables es la que tenemos aquí, donde recordemos que esta f es la frecuencia que va a recibir el observador. Hemos señalado con estas flechas que ambos se acercan mutuamente. Vamos a copiar a un ladito cuáles son los valores que nos han dado en la situación para que podamos distinguirlos y podemos usarlos plenamente en la ecuación. Entonces ya vemos que tenemos la frecuencia, que es de 120 Hz. Asimismo nos han dado la velocidad de cada uno, que es, vamos a denominar entonces la velocidad de la fuente, igual a 85 metros por segundo. Y también nos han dado la velocidad del observador o del receptor, que son también 85 metros por segundo. Vale recordar que esta B que aparece en nuestra relación como una B individual sin subíndice se refiere a la velocidad del sonido, que es aproximadamente 300, lo vamos a considerar aproximadamente a 340 metros por segundo. En estas condiciones tenemos que recordar lo siguiente: cómo interpretamos los signos. Recordemos que como esto es un cociente y ambos se acercan simultáneamente, entonces la frecuencia que va a percibir el observador es mucho más grande de lo convencional, es mucho mayor. Por lo tanto, siempre que se acerque el observador, lo vamos a considerar, en este caso, siempre lo vamos a considerar positivo. Siempre que se acerque a la fuente lo vamos a considerar positivo para que este numerador se haga más grande. Como la frecuencia también va a ser mayor por el hecho de la fuente acercarse, entonces vamos a considerar la fuente el denominador. Para que el cociente se haga más grande, el denominador tiene que ser más pequeño. Por lo tanto, debe ser menos para que el denominador se haga un número más pequeño. En esas condiciones, habiendo interpretado eso, escribiríamos entonces que la frecuencia que va a percibir el observador es de 120 Hz multiplicado por los 340 metros por segundo. Hemos ido identificando que la frecuencia que nos dieron es de 120 Hz. Esta velocidad se corresponde con la velocidad del sonido, entonces serían 340 metros. Y vamos a, en este caso, a sumarla para que nos dé una cantidad mayor en el numerador. Entonces sería más la velocidad del observador, que son 85 metros por segundo. Sobre, en este caso tenemos también la velocidad del sonido, que son 340 metros por segundo. Menos, en este caso lo vamos a restar porque necesitamos que el denominador se haga más pequeño y de esa manera, de esta forma, el cociente entre todos será una cantidad mucho más grande. Entonces, menos la velocidad de la fuente, que son también 85 metros por segundo. En estas condiciones, entonces, tendríamos la siguiente indicación. Serían 120 Hz que se multiplicarían por, esto nos daría 425 metros por segundo, sobre, hacemos esta resta y obviamente esto nos da 255 metros por segundo, y en estas condiciones, bien, y ya para finalizar el problema, entonces haríamos este cociente y escribiríamos entonces que la frecuencia que va a percibir el observador es igual a 120 Hz multiplicada por el cociente entre 425 metros por segundo sobre 255 metros por segundo. Cancelaríamos estas unidades y este cociente nos da 1.0
66 podemos aproximar a 1.67 y al realizar esa multiplicación entonces vamos a obtener el siguiente resultado, que sería 200 Hz. Como ustedes pueden observar, la frecuencia que está percibiendo el observador es bastante mayor que lo que se suponía que estaba emitiendo la fuente. Con este ejercicio esperamos haber agotado y por supuesto por lo menos haber explicado buenamente el efecto Doppler desde su relación básica y en estas condiciones. Muchas gracias.